Muy buenas. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la increíble magia que hay detrás de algo tan común como aprender a movernos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a ver las tres grandes teorías que intentan explicar cómo nuestro cuerpo y nuestra mente aprenden cualquier tipo de habilidad física. Es que es una pregunta que nos afecta a todos, ¿verdad? A ver, pensemos un momento. Desde aprender a montar en bici de pequeños hasta perfeccionar un saque en el tenis o, yo qué sé, aprender a conducir. Detrás de todo eso hay un proceso súper complejo y la ciencia ha intentado darle una explicación de formas muy distintas a lo largo de la historia. Vale, vamos al lío con la primera gran idea. A principios del siglo XX, la cosa era simple, muy mecánica. Se veía al deportista básicamente como una máquina, que simplemente reaccionaba a lo que pasaba a su alrededor. Este enfoque, que se conoce como asociacionismo o conductismo, defendía que aprender era un proceso de causa y efecto y punto. La idea de fondo era que aprendemos porque el entorno nos va moldeando desde fuera, haciendo que asociemos una acción con su consecuencia inmediata. La lógica, la verdad, era súper simple. Si un movimiento salía bien, se premiaba para que se repitiera. Si salía mal, se corregía o incluso se castigaba para que desapareciera. O sea que, según esta visión, el motor del aprendizaje estaba totalmente fuera de la persona, en manos del entrenador o de la situación. Pero lo más curioso de todo esto es que se ignoraba por completo y a propósito lo que pasaba dentro de la cabeza del deportista. La mente, los pensamientos, las decisiones, todo eso era una caja negra que a la ciencia no le interesaba abrir. Solo importaba el estímulo que entraba y la respuesta que salía, nada más. Claro, y precisamente estas preguntas son las que empezaron a romper el modelo. ¿De verdad somos como marionetas que solo reaccionan al entorno? Esta limitación tan grande fue la que obligó a los científicos a buscar otra explicación, una que por fin se atreviera a abrir esa famosa caja negra. Y bueno, llegó la revolución cognitiva, y por fin alguien abrió esa caja, y lo que se encontró dentro fue un procesador potentísimo. La metáfora cambió radicalmente. Ya no éramos máquinas, ahora éramos como ordenadores. Este nuevo modelo, que se inspiró directamente en los primeros ordenadores, planteaba que el deportista es un procesador activo de información. El proceso, en teoría, sigue una secuencia de tres pasos muy lógicos. Primero, recibimos datos por los sentidos, es el input. Segundo, nuestro cerebro los analiza, compara y decide, o sea, el procesamiento. Y tercero, el cuerpo ejecuta el movimiento, el output. Y dentro de este modelo computacional, fíjate, hay dos teorías principales. Por un lado, la de Adams, que es como tener un detector de errores interno, perfecto para movimientos lentos, de esos que nos dan tiempo a corregir sobre la marcha. Y por otro, está la teoría del esquema de Schmidt, que dice que lo que guardamos son recetas maestras más generales, que nos permitan adaptarnos a movimientos mucho más rápidos y que cambian constantemente. Para que esto se entienda bien, hay dos analogías que son geniales. El control en bucle cerrado es como un termostato. ¿Qué hace? Pues está todo el rato midiendo la temperatura y ajustándola para llegar al objetivo. Es ideal para tareas lentas. En cambio, el control en bucle abierto es como una tostadora. Tú le das al botón y ¡listo! Ejecuta su programa de principio a fin sin pararse a mirar si la tostada se está quemando. Es perfecto para acciones súper rápidas, como un golpeo o un lanzamiento. Pero claro, este modelo del ordenador, aunque era un salto de gigante, seguía teniendo sus agujeros. No explicaba muy bien cómo improvisamos o cómo creamos soluciones nuevas sobre la marcha. Y tampoco resolvía el problema del almacenamiento. A ver, ¿de dónde sacamos una memoria infinita para guardar un programa para cada uno de los millones de movimientos que podemos hacer? Estas preguntas llevaron a la ciencia hacia una idea todavía más rompedora. Y así llegamos a la visión más actual, la que domina hoy en día. Y esta visión no nos ve ni como una máquina, ni como un ordenador, sino como un ecosistema. Un sistema vivo que se adapta constantemente. Ojo, porque esto es un cambio de paradigma total. La idea clave aquí es que el movimiento no es un programa que el cerebro saca de un cajón y ejecuta. No, es una solución que aparece, que emerge de forma espontánea, de la interacción única que se da en un instante concreto entre la persona, la tarea que está haciendo y el entorno en el que se encuentra. ¿Y qué moldea ese movimiento? Pues la interacción de tres factores clave, lo que se llaman constreñimientos. Por un lado, los del individuo, su altura, su confianza, si está cansado. Por otro, los del entorno, el tiempo que hace, si hay público. Y finalmente, los de la tarea, las reglas del juego, el tipo de balón que se usa. El rol del entrenador, entonces, cambia a ser una especie de arquitecto que juega con estos constreñimientos. Y aquí es donde ocurre la magia, lo que se llama la autoorganización. El movimiento más eficaz se organiza por sí mismo, a partir de esos constreñimientos. Nadie da la orden. Es como una bandada de pájaros. No hay un pájaro líder que grite todos a la izquierda.
El giro coordinado simplemente emerge de la interacción entre todos ellos. Pues con el movimiento pasa igual. Con la práctica, lo que pasa es que se van creando patrones de movimiento estables y eficientes. Son como caminos preferidos para nuestro cuerpo. A esto se le llama atractores. Imagina un paisaje con valles. Una canica siempre tenderá a caer hacia el valle más profundo, porque es el camino más fácil. Pues esos valles son nuestros hábitos motores. Y ojo, esto explica tanto los buenos hábitos como las manías o técnicas mal aprendidas, que son atractores muy profundos y por eso cuesta tanto cambiarlos. ¿Vale? Todo esto suena genial, pero en la práctica, ¿qué significa esta teoría a la hora de entrenar o de aprender algo nuevo? ¿Cómo se aplica todo esto? Pues las consecuencias son enormes. Lo primero es que hay que pensar en la persona como un sistema completo, donde lo físico, lo mental y lo emocional no se pueden separar. El objetivo ya no es enseñar la técnica perfecta y que todo el mundo la copie, sino ser un arquitecto, diseñar tareas y entornos de práctica que guíen a cada persona a descubrir su propia solución, la que le funciona. Y muy importante, para cambiar un mal hábito no basta con corregirlo. Primero hay que desestabilizarlo, crear tareas donde ese viejo patrón ya no sirva. Y con esta pregunta final nos quedamos, que es una invitación a pensar como arquitectos de nuestro propio aprendizaje. La pregunta clave ya no es ¿cómo repito esto 1000 veces hasta que salga bien?, sino ¿qué tarea, qué pequeño juego, qué desafío puedo diseñar hoy para que la solución correcta aparezca por sí sola? Se trata de guiar el descubrimiento, no de imponer la repetición.